Cuando faltan 26 meses para el fin del gobierno del presidente Gustavo Petro, el panorama político nacional empieza a sufrir un fenómeno tan repetitivo como revelador: el abandono progresivo de quienes hasta hace poco eran sus más fervientes aliados políticos. No es una simple consecuencia del desgaste natural del poder, es un distanciamiento premeditado, táctico y hasta en muchos casos oportunista en medio de un entorno cada vez más convulsionado por la campaña electoral que ya se avecina. El cambio prometido no se materializó y en su lugar lo que ha dejado es una larga lista de frustraciones en el país, reformas hundidas, escándalos de corrupción y un país cada vez más polarizado, dividido, sin brújula económica y mucho menos social. La agenda política se acelerará sin freno de cara al 2026, mientras se preparan las listas para el Congreso de la República y se inscriben los primeros comités de recolección de firmas para aspiraciones presidenciales. El presidente Gustavo Petro probablemente intensificará su tono radical en plaza pública, no por convicción estratégica, sino porque la confrontación es su zona de confort. El presidente Petro entiende el ruido, el choque, la provocación como método de supervivencia. Es su gasolina natural. Pero lo que antes le daba réditos, hoy empieza a volverse una especie de boomerang. Ya no le temen, ya no lo respetan. Y lo que es peor, ya muchos de sus antiguos compañeros de viaje prefieren ocultar esa cercanía con Petro. Mauricio Liscano, quien fungió como uno de los funcionarios de mayor confianza en la primera etapa del gobierno del presidente Petro, ha sido el último en saltar del barco. Su reciente inscripción en un comité de firmas para lanzar su candidatura presidencial marcó no solo un quiebre político, sino también un acto de oportunismo evidente. Liscano no cuestionó la paz total ni las decisiones erráticas del Ejecutivo cuando ocupaba la dirección del DAPRE o el Ministerio de las TIC, pero ahora que se siente con alguna posibilidad electoral, decidió construir distancia discursiva, buscando no cargar con los pecados del gobierno que ayudó a sostener durante mucho tiempo. Sí, mis primeras 3 decisiones como presidente serán: la primera, formar un equipo de rivales. Vamos a hacer el primer gobierno donde hombres de izquierda y de derecha y mujeres de izquierda y derecha lleguen a mi gobierno y a mi gabinete. Vamos a hacer un gobierno de unidad, incluso de rivales políticos. Y la segunda, vamos a acabar la paz total, que ha sido un total fracaso. Ha aumentado la extorsión, ha aumentado el secuestro, ha aumentado la inseguridad en las regiones. Eso no significa que en mi gobierno vamos a no buscar la paz, pero la buscaremos desde la seguridad y con una estrategia clara y definida para de verdad recuperar la tranquilidad de todos los colombianos. El caso de David Racero no es menor. El expresidente de la Cámara, que ha sido señalado por escándalos de tráfico de influencias, abusos laborales, clientelismo rampante, ha dicho recientemente que él no es petrista, así como lo escuchan. Dice que no es petrista. Este tipo de declaraciones, que rozan ya en lo absurdo por lo evidente de su militancia durante muchos años, se inscriben en la misma lógica de fuga: abandonar el barco antes de que se hunda todo. Racero fue uno de los principales defensores del proyecto político del pacto histórico y hoy quiere actuar como si jamás hubiese hecho parte de esa maquinaria. Mejor dicho, quieren atravesar el arroyo, pero sin mojarse los pies. No soy petrista, aclaro de una vez, yo no soy petrista. Creo que el Petro... No. ¿Cómo? ¿Esto? Este año ganó el progresismo, ganó Petro, ganamos nosotros. Pues yo no soy petrista. ¿Cómo? ¿Esto? Valiente, guerrero. Y en lo personal ha sido un maestro para mí, claro. No, pues igual, mi trayectoria política ha sido de la mano de él. Pues yo no soy petrista. ¿Cómo? ¿Esto? Gustavo Petro es un gran líder. Pues yo no soy petrista. Creo que el Petro... No. ¿Cómo? ¿Esto? Y en medio de esta desbandada no podía faltar Roy Barreras, el hombre que ha pasado por casi todos los matices del espectro político colombiano. Hoy es precandidato presidencial y, al igual que Liscano y Racero,
afirma que no es petrista. Barreras simboliza ese tipo de político que jamás se hunde con el barco, salta a tiempo, toma distancia, reinventa su relato y espera que el electorado sufra de amnesia política. En su caso, la declaración raya en el cinismo, dada su cercanía con el presidente de Gustavo Petro, cercanía que estuvo hasta hace unos días cuando se reunió a su regreso de Londres, donde estuvo como embajador. Esto dijo Roy Barreras. Yo nunca he militado en su momento. Pero usted no es entonces petrista. A mí no me diga petrista, pero ¿cómo que ni me diga, no, a mí no me diga, a mí, pero a mí no, mira, primero para empezar, no se resuelven los problemas de Colombia cuando alguien decide acompañar ciegamente a algún caudillo, el que sea. Usted es capaz de apostar cuando le toca votar. Lo que se configura es un escenario de aislamiento creciente para Gustavo Petro, a medida que la narrativa del fracaso de su gobierno se instala en la opinión pública. Nadie quiere quedar marcado por esa historia. No es improbable pensar que incluso dentro del núcleo duro del petrismo surjan rupturas. ¿Será entonces Verónica Alcocer, cada vez más ausente de los eventos oficiales, la próxima en desconocer políticamente al presidente Petro? ¿Llegará el momento en que los propios hijos del presidente Petro busquen también distanciarse para preservar su futuro político y personal? No es ilógico pensarlo. La política es cruel con los derrotados. Cuando el proyecto político se percibe inviable o fracasado, los apoyos se esfuman, desaparecen, las lealtades se disuelven y los compañeros de lucha buscan otras trincheras. Petro, que supo capitalizar el inconformismo, la frustración y la rabia de los colombianos, ahora enfrenta una realidad amarga. El poder sin resultados termina generando vacío, aislamiento y traición. La campaña presidencial del 2026 lo tendrá como un actor, pero será uno en retirada. Más ruido que influencia, más advertencia que esperanza. Así se va a ver en Colombia. La izquierda ya no lo respalda de forma unificada. El centro busca rehacerse, reconstruirse y la derecha empieza a organizar su ofensiva electoral. Nadie quiere cargar con el lastre de un presidente que prometió refundar al país, pero terminó enredándolo en sus propias contradicciones, improvisaciones y sobre todo radicalismos. Mientras tanto, el país sigue sin dirección clara y sin un proyecto nacional aglutinante. El presidente Gustavo Petro será recordado como el presidente que, teniendo todo a su favor al inicio, decidió pelearse con todo el mundo, incluso con sus propios amigos. Este fenómeno de fuga política que hoy enfrenta Petro tiene y tendrá de hecho consecuencias estructurales, no solo para su gobierno, sino para todo el proyecto político del pacto histórico, de esa izquierda que él dice encarnar. El distanciamiento de figuras que fueron clave en la construcción del relato oficial revela el agotamiento de una fórmula que se sustentó más en la confrontación y el simbolismo que en la ejecución real de políticas públicas eficientes. Cuando se rompe la cadena de confianza, incluso dentro del propio círculo de poder, el mensaje que se emite hacia afuera, hacia la gente, es devastador. Si ni los más cercanos creen en el rumbo del gobierno, ¿por qué debería hacerlo el ciudadano de a pie, el ciudadano común, que no tiene poder de decisión más allá de su voto? Además, esta desbandada anticipa una elección presidencial completamente distinta a la de 2022, sin unidad en el frente de la izquierda, sin narrativa convincente del cambio y con una derecha que ya empieza a reagruparse en medio del rechazo generalizado al gobierno actual. El péndulo político podría oscilar con fuerza hacia la centroderecha. Petro se está quedando solo en su laberinto, sostenido por un discurso cada vez más radical y alejado de la realidad, y con un gabinete que no entusiasma ni siquiera a sus propias bases. El reloj avanza, la soledad crece y el futuro inmediato del petrismo parece menos un proyecto de largo aliento y más una advertencia de cómo no se debe gobernar a un país. Y entonces surgen los interrogantes.
¿Hasta dónde llegará esta ola de renegados del petrismo? ¿Quién será el siguiente en saltar del barco y borrar tweets de apoyo al gobierno? ¿Cómo afectará esta estampida la viabilidad política del pacto histórico y el legado de Petro, si es que lo hay? ¿Y tú, qué opinas? Déjanos tus comentarios, los leeremos todos, porque en el Run Run Político siempre tendremos las últimas de la política.